Línea telefónica, se lo agradezco mucho a Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Luis Felipe, buenos días. Muchas ¿Qué gracias tal? por Muy tomarnos la buenos días. llamada. Como siempre, es un honor comentar con ustedes. Bueno, acabas de hace unos minutos de actualizar las cifras, son 324 personas fallecidas. Lo que te preguntaría en este momento es si existe una estimación de cuántas personas todavía están en calidad de desaparecidas, particularmente aquí en la Ciudad de México. No sé si haya en otros estados, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México. Sí, muy buenos días. Bueno, efectivamente se ha ido incrementando poco a poco esta cifra y donde particularmente consideramos tener la posibilidad de encontrar todavía eh, personas es en Álvaro Obregón 286, que es donde tenemos un número de familias con las que estamos trabajando desde hace varios días y que de alguna manera tenemos claridad más o menos donde se ubican. El tema es que es un edificio de varios pisos. Se ha tenido que tomar la decisión de común acuerdo con los familiares de iniciar un proceso de perforación por la parte superior de las losas para ir accediendo hasta lo que consideraríamos una zona en el cuarto piso, pero retirando poco a poco estructuras como cuadrícula que permita ir perforando sin quitar la totalidad de losas sería imposible porque tenemos el peligro de un colapso adicional. Las losas del edificio han tenido movimientos, por eso hemos suspendido momentáneamente los trabajos ahí de 1 centímetro, centímetro y medio de desplazamiento. Entonces observamos una grúa que está en el lugar y que de alguna manera ha venido sacando muy lentamente estas cuadrículas de la parte superior para poder por ahí ir descendiendo hacia la parte donde consideramos más o menos en el cuarto piso por todas las comentarios y versiones que hemos tenido de quienes han salido con vida del lugar, hacia donde se dirigían un grupo de personas que ya no pudieron bajar por la escalera del cubo central porque ésta se colapsó. Entonces trataron de salir hacia la zona de la escalera de emergencia. Es ahí donde estamos trabajando. Estamos poco a poco hemos ido encontrando en ese lugar a algunas personas. Esto es lo que nos ha incrementado un poco la cifra, pero nosotros consideramos que todavía ahí existe algún número. Hay más o menos 40 familias, 43, 42, 43 familias por los números que estamos teniendo, que nos dicen ahí tener a un familiar. Entonces hemos trabajado con ellos, les hemos pedido la paciencia, ellos mismos autorizaron a que pudiéramos meter esta grúa que nos ha permitido rescatar los cortes que hemos venido haciendo en la parte posterior. Así es que seguramente ahí en este punto todavía tendremos la posibilidad de encontrar personas. Bueno, entiendo que ya hay un acuerdo entre autoridades locales, estatales, en el caso de la Ciudad de México, y federales, para la emisión de un certificado único de seguridad estructural, es decir, un documento único que dé cuenta de la seguridad de un inmueble. ¿Es así? ¿Ya está plenamente puesta de acuerdo la autoridad de los tres niveles? Es correcto. Lo que hemos hecho es que el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza el doctor Mancera, nos ha pedido la colaboración del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, donde hemos venido capacitando a ingenieros y arquitectos que tienen conocimiento de carácter estructural, pero adicionalmente para este tipo de daños. Y ya poco a poco, como hemos ido certificando, hemos dado varios cursos en estos días, tardes y noches, hemos ido integrando la documentación que junto con la Ciudad de México ellos requieren ir haciendo un análisis. El documento ya está considerado, la documentación con folio ya está realizada, ya van un muy buen número de estructuras colapsadas, de estructuras que no se han colapsado, que ya están verificadas, pero este número no nos lleva a un porcentaje muy alto porque el reporte que tenemos en la Ciudad de México supera muchísimas la gente que desea que se vaya a hacer un análisis estructural de su domicilio, pero la verdad es que en ese momento no hay más de 300 personas ya listas y que han venido trabajando. Ya tenemos un mapeo de cuáles han sido las que se han revisado estructuralmente y que se les está entregando el documento que la Ciudad de México conjuntamente con estos estructuristas tienen. Recordemos que nosotros tenemos la decisión, instruida por el señor presidente de la República, que nos coordina el secretario de Gobernación, de atender todos los casos de los gobiernos de Morelos, Puebla, así fue en Chiapas, Oaxaca, para apoyar
directamente a la autoridad local, que es la que tiene de alguna manera la responsabilidad directa. Nosotros como Coordinación Nacional de Protección Civil lo que hacemos es atraer lo que sea necesario, como lo hemos hecho con la Sedena, la Marina, la Policía Federal, la Comisión Federal de Electricidad, la CONAGUA y el secretario del gabinete que sea necesario, que apoye y aporte lo que sea necesario para que el lugar donde se ha suscitado el desastre, nosotros podamos acudir a ayudar y coordinar con ellos los trabajos de apoyo que estamos haciendo. Así es como se ha venido haciendo, efectivamente, ya hay un documento, ya lo anunció el doctor Mancera, ya se determinó, ya se está haciendo, y la única petición amable al público es un poco de paciencia, pues son cientos y miles los que están reportando un edificio con problemas estructurales, una casa, un edificio de apartamentos, edificios de oficinas, y en fin, los reportes que hemos recibido superan los 10,000, y hay que ir haciéndolo con todo cuidado para que cuando ya se entregue el documento, si es rojo, definitivamente no se puede ocupar de ninguna manera esa estructura. Si es amarillo, hay que hacer algunas reparaciones recomendadas por los estructuristas, y si es verde, aunque tenga visualmente algunos pequeños daños, se puede ocupar sin ningún problema. Pero tendremos que hacerlo de la mano de la Ciudad de México, el certificado es de la Ciudad de México, la garantía, así lo hemos acordado, es el gobierno de la Ciudad de México conjuntamente con las delegaciones, que son el primer respondiente siempre a las necesidades de la población. Bueno, sigue siendo de 321 el número de inmuebles que tienen pues esta condición de rojo que impedirá que puedan volver a ser ocupados. Puede subir, Ujú. porque visualmente observamos un número muy importante de edificios que no han sido analizados por estos especialistas, que a la vista se ve, son zonas dispersas en la misma Ciudad de México, cerca de las zonas colapsadas en su mayor parte, que se observa visualmente que de ninguna manera se podrían ocupar, y lo que hemos pedido a los vecinos de estos edificios nos permitan que durante unos días ellos asistan a casa de familiares o a algún lugar, porque no pueden habitar estas casas dependiendo de que si tiene un colapso se pueden afectar. Entonces, ha sido un gran terremoto, ha sido una gran dispersión de la fuerza de la tierra, y la petición es que tengamos un poco de paciencia. Ha habido una gran unidad de los ciudadanos, nos están ayudando en todo, pero de alguna manera yo entiendo y todos entendemos esta necesidad de volver a la normalidad y de volver a su vida normal, pero la verdad es que tiene que hacerse con una gran delicadeza y con una gran seguridad de que si le decimos puedes regresar a tu casa es porque la casa está en condiciones, o el edificio de apartamentos en condiciones de poder ser habitado. Por último, los especialistas de la UNAM han dado cuenta de la fuerza de este sismo del 19 de septiembre, incluso en algunos aspectos, porque hay diferentes formas de medir la intensidad de un sismo, pero en algunos aspectos más violento que el de 1985, y particularmente pernicioso este sismo y el movimiento que generó para los edificios de 4 a 7 pisos. Es correcto. Es un terremoto que su primera condición es que es mucho más cercano que el de 1985. Recordemos que la intensidad del sismo tiene que ver con el epicentro. Perdón, y este sismo nos ha dado una cercanía muy diferente a la que tuvimos en 1985. Sí. Primero, después tenemos que comprender que el punto direccional del sismo proviene de otro destino, no es la zona de Guerrero, Michoacán, es la zona de Puebla. Ujú. Entonces quiere decir que el sismo penetró a la Ciudad de México en una posición totalmente diferente, y si lo viéramos como flecha, pegó en un punto diferente de la Ciudad de México. ¿Qué significa? Que había zonas que en el sismo 85, por el movimiento de las capas tectónicas en la parte de abajo, no fueron tan dañadas, aunque aquel fue un terremoto impresionante en cuanto a su dimensión, pero que de alguna manera nos determinó que edificios construidos posterior a la fecha de 1985, y ahora hay que determinar si las condiciones estructurales respetaban el reglamento de construcción, fueron dañados, y que de alguna manera edificios construidos mucho antes de este tiempo y de carácter histórico no sufrieron los daños que estamos viendo en algunas estructuras construidas posterior a aquel terremoto. Y esto significa que la característica del movimiento, la intensidad que subió a 90, que son daños mucho más altos de que aquel sismo por el movimiento que tuvo. Primero fue trepidatorio en el primer instante, y posteriormente todo el resto del sismo fue oscilatorio. Entró, digamos, proveniendo de
Puebla-Morelos entró a la Ciudad de México por la zona de Tláhuac, Milpalta, y salió por la zona de Coajimalpa, más o menos, ¿no? Es correcto, y esa es la direccionalidad que llevó este sismo. Eso Sí. tenemos en Puebla, tenemos los daños que tuvimos en Puebla y en el estado de Morelos. Contrariamente a que en aquel tiempo en Morelos no tuvimos tantos daños como ahora en cuanto a una zona específica, pero sí recordemos que la zona más afectada se vuelve a concentrar en una zona específica de la ciudad. Sí, que es, digamos, La colonia Roma, remontándonos al la origen colonia de la La ciudad, pues Condesa, la sí, zona lacustre, ¿no? La zona de suelo más blando. es correcto, ese es el tema. Y Sí. bueno, yo quiero decir algo muy importante. Hay que dar un reconocimiento, sí, a los rescatistas, sí al Ejército, a la Ujú. Marina, a la Policía Federal, que son gente experta. He venido comentando que no es un soldado más, un marino más. Estos que están ahí y que tienen una experiencia ya con certificación de cursos internacionales, se empatan con los que vinieron, inclusive se conocen entre sí de otros países, Ujú. porque México, como lo recordemos en los últimos años, también ha ido a ayudar a otros países y son los mismos que viajan país a país para ayudarse entre ellos. Entonces, lo que teníamos, si el señor presidente así lo aceptó, vengan a México y determinen si compartimos la responsabilidad en cuanto a que lo que estamos haciendo es correcto. Y así ha sido con los japoneses, los norteamericanos y cada uno de los países que nos han atendido, como Japón. Pero otra cosa muy importante es que el primer instante de que se suscitó el sismo, se instaló nuevamente, como se ha ido instalando en los últimos desastres que ha habido en México, el Comité Nacional de Emergencias en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Qué significa este comité? Es muy importante que la gente lo sepa. Ahí en el Centro Nacional de Prevención de Desastres se sientan un enlace de cada unidad del gobierno de la República, del sector salud, educativo, de Pemex, de cada una de las instalaciones federales, Secretaría de Comunicación y Transportes. Y ahí se reciben, como ahora del C5 de la Ciudad de México o de Puebla, o de Morelos, o de Chiapas, o de Oaxaca, todas las necesidades que nos reportan los funcionarios delegados que se encuentran en aquellas entidades o la Ciudad de México, minuto a minuto, y cada una de las entidades del gobierno federal tiene la obligación de responder con un propósito de solución. Si se trata de tramos carreteros o puentes, pues es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; si se trata de escuelas y de educación pública, hospitales, salud, y así se va. Este comité no tiene reposo, ahí comen, ahí desayunan, se van turnando los mismos enlaces entre ellos mismos, y este comité trabaja las 24 horas del día durante todo el proceso de la emergencia. Es así que el gobierno de la República ha podido atender asuntos en Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, en la Ciudad de México, con una gran prontitud, lo que antes no teníamos en México. Este Comité Nacional de Emergencia se instala a partir de Ingrid y Manuel después de esta gran experiencia, Sí. y ahora se instala permanentemente frente a esta condición. Pues muy bien, Luis Felipe Puente, te agradezco mucho que nos hayas concedido estos minutos y vamos a seguir, por supuesto, pendientes de la información sobre todo lo que está ocurriendo ahí en Álvaro Obregón 286. Te aprecio mucho. Muchas gracias a usted siempre por Gracias. permitirnos estar con él. Buenos días. Gracias.